más lindo de esta noche al Señor. Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas.
Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Sobre la Roca, nuestro precioso altar familiar de cada miércoles, donde nos reunimos como familias en unidad, en un mismo sentir, para recibir dirección del Señor, para ser guiados, para ser abrazados por la presencia del Señor, aún ahí desde casa. La Escritura dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, su presencia está ahí para abrazarlos. Así que bueno, justamente tiene que ver con este acuerdo, ¿no? De ponernos como familia firmes a buscar del Señor. Y este es un tiempo que también es una oportunidad para cada uno de nosotros. Así que bueno, a tomarlo, a ponernos a cuentas cada uno con el Señor para poder recibir de su bendita palabra en esta noche, disponer nuestro corazón para que la tierra sea un campo fértil donde el Señor pueda sembrar en esta noche y que verdaderamente su palabra en nuestras vidas dé fruto al 100%. Amén. Así que bueno, sin más, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con la administración del día de hoy para la familia. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu bendita presencia, gracias por este altar familiar que nos permite, Señor, disfrutar. Dios mío, que podemos recibir tu bendición, vida eterna, la guía para cada día de nuestras vidas, Señor, para nuestra familia, para absolutamente todas las cosas, Señor, que podamos poner en tus manos. Dios mío, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, por cada familia, Señor, que está en la transmisión, que está recibiendo este mensaje, que va a recibir este mensaje, Señor, en esta noche. Bendecimos de una manera especial a cada uno, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, cada familiar que se está reuniendo, se está poniendo de acuerdo para que tu bendición sea derramada, Señor, que tu palabra caiga como rocío en cada uno de los hogares. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe en todo tiempo, dándonos sabiduría, entendimiento, para poder poner en práctica cada una de las instrucciones que recibimos de tu mano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, bien, nos ministraba el pastor el domingo acerca del renuevo, ¿no? El renuevo del Señor para cada uno de nosotros. Y quería compartir con ustedes esta palabra que viene a colación del mensaje del domingo y pensando en esta situación, ¿no? Y la necesidad que tenemos cada uno de recibir de manera personal y de manera familiar este renuevo que Dios promete, ¿no? Que aún al olor de las aguas dice que tendremos renuevo, que reverdeceremos. Entonces, justamente es eso en lo que nos tenemos que enfocar también, en cómo ponernos debajo del Señor de manera tal de poder recibir este renuevo como familia. Si bien hay una promesa, que es una bendición para cada una de nuestras vidas, tenemos que direccionarnos en pos de ella y eso implica conocer cómo. Cuando pensaba en esta palabra, pensaba también en que, bueno, la Escritura nos habla de brotes, nos habla de frutos, nos habla de poda, y en la particularidad que tiene esto de la poda, ¿no? Que un árbol para poder dar brotes nuevos, para poder dar renuevos, necesita ser limpiado, necesita ser podado. Y es parte, digamos, de la fórmula para poder recibir este renuevo que el Señor nos está ofreciendo. Por eso en esta noche el mensaje se titula Casas que reciben el renuevo. ¿Por qué está especificado? Porque se entiende de que si no nos disponemos a averiguar cómo recibir esa promesa del Señor, van a haber casas que reciban ese renuevo y casas que no lo reciban. Porque quizás estén esperando algo que milagrosamente o mágicamente suceda por ahí, estando prestando atención a otras cosas o distraídos. Entonces, hoy el Señor viene a direccionarnos, a seguir acomodando, ¿no?, ese mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos realmente
caminar en pos de su promesa, vivirla y no solamente eso, sino ser fieles transmisores del plan de Dios, primeramente para nuestra familia y para aquellos que están necesitando conocer una verdad que los liberte, y la única verdad es Jesucristo. Amén. Así que es una bendición en esta noche poder compartir, y vamos a ver un poquito a través de la Escritura cuál es esta fórmula que nos permite abrazarnos de esta promesa de Dios que impide que quedemos fuera, ¿no? De este proceso de renuevo que viene para nuestras vidas y que va a ser de gran bendición y de mucho crecimiento. Dice la palabra de Dios, vamos a compartir en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20. Yo se los voy a compartir en Nueva Traducción Viviente. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Amén. Entonces, al principio les compartía de que para que haya un renuevo y poder ser verdaderamente podados por el Señor, debe haber una limpieza, ¿no? Una limpieza en este árbol. La Escritura también nos habla y nos dice que cada uno de nosotros somos árboles también, ¿no? Y bueno, como todo árbol necesita ser podado. Entonces pensaba en esta situación y digo, claro, cada uno de nosotros necesitamos una limpieza continua y diaria de parte del Señor. No es posible que haya un renuevo, un brote nuevo en cada una de nuestras vidas, en nuestras casas, si no existe esta limpieza. Esta limpieza que tiene que ver con correr a diario al trono de la gracia. Y a veces parecería algo que ya conocemos, pero que lamentablemente en estos últimos tiempos se está dejando mucho de lado esto de ponernos a cuentas con el Señor, de permitir que Él nos limpie. A veces por andar a las apuradas, a veces por olvidarlo, por descuidos, a veces por orgullo, a veces por vergüenza. Muchas veces decimos, no, ¿qué me voy a acercar al Señor si la realidad que otra vez volví a la misma situación? Entonces son todas de alguna manera herramientas malignas, ¿no? Para que no nos podamos acercar al Señor y que podamos recibir esa limpieza que tanto necesitamos para poder obtener esos renuevos en cada una de nuestras vidas de manera particular, pero también en cada una de nuestras casas. Recordemos que nosotros tenemos que ser fieles impartidores de lo del Señor. Y cuando nosotros mismos no tenemos en cuenta este precioso trono de la gracia, difícilmente podamos seguir adelante con el desarrollo, con el crecimiento. Vamos a poder fructificar, ¿no?, en el camino del Señor y tener un crecimiento sano, adecuado, a tiempo. Bueno, hay un montón de cosas que implican esto de la poda, de la limpieza, ¿no?, y de la bendición de poder aún disfrutar en plenitud de cada uno de los frutos que podemos obtener y presentarle al Señor. Recuerden que la Escritura también dice que el Señor se acerca a la higuera, que se veía llena de hojas, se veía muy frondosa, pero la realidad que no halló en ella ningún fruto. Entonces, el Señor viene vez tras vez y se acerca a nuestras vidas, a nuestra casa, para chequear, para supervisar que haya frutos y que haya frutos permanentes, pero también, como somos esas ramas aferradas a su vid, viene a que podamos ser podados. Pero bueno, justamente eso también requiere de nuestra disposición, requiere de entenderlo, requiere de la necesidad y la responsabilidad que tenemos espiritual de acercarnos para recibir esa limpieza y esa poda de parte del Señor. Acá cuando habla de arrepentirse, dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. No habla solamente de reconocer el pecado, la falta que tenemos delante del Señor, sino que también la Escritura nos está hablando y nos está diciendo de que hay que arrepentirse y volverse al Señor.
Muchas veces pasa que vamos a ese trono de la gracia, que somos conscientes de que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y sí sentimos eso y reconocemos y decimos, sí, reconozco que este soy yo, reconozco que hice esto mal, reconozco que fallé en tal cosa, pero no queda solamente ahí. Hay otra etapa que hay que pasar que tiene que ver con esto de volvernos a Dios, porque si eso no lo hacemos, difícilmente puede haber un cambio de dirección genuina, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver nuestro desarrollo en el Señor. Entonces no se trata solamente de arrepentirse, sino también de volverse a Dios. Y vamos a ver un ejemplo, porque usted va a decir, pero ¿cómo es esto? ¿El arrepentimiento mismo no te lleva a volverse a Dios? Acá la Escritura es bien clara cuando dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Podemos arrepentirnos, tener compungirnos de corazón y decir, bueno, pero después ese arrepentimiento se ve por medio de las acciones en que cambiamos de dirección. Arrepentimiento tiene que ver con eso, con un cambio radical de dirección. Tiene que ir acompañado, si no es solo un remordimiento que nos hizo sentir mal por un momento, pero lamentablemente tenemos toda la plataforma preparada para volver a tropezar con las mismas piedras y otras más que se nos crucen en el camino. Y no solamente eso, sino también ser de tropiezo para otros. Vamos a ver un ejemplo mediante la Escritura que está en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30, sigo con la traducción viviente. Dice, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Dios le había dado una directiva a Saúl de que vaya a Amalek y destruya todo lo que había en esa tierra. Se lo voy a resumir un poquito, ¿no? Después búsquenlo en la Escritura. Y resulta que él vuelve de esa guerra, pero vuelve con una obediencia muy selectiva y a medias, porque la realidad que hizo conforme él creyó mejor. Y dice que cuando volvió se trajo lo mejor del anatema, ¿no? Cuando se encuentra con Samuel, bueno, Samuel se da cuenta, lo confronta con la situación, le muestra que estaba en una situación de desobediencia frente a las directivas del Señor, frente al mandamiento que el Señor le había dado, y él lo reconoce porque no pone mucho freno a decir, no, mira, vos me estás acusando, la realidad que me estás tratando de pecador. Él le dice, sé que pequé, pero por favor te ruego que me honres, que nadie se dé cuenta de lo que hice. Entonces acá hablamos de una situación donde hay un reconocimiento, no por ahí por convicción propia, porque a veces tenemos esa convicción mediante el Espíritu Santo que toca nuestro corazón y nos hace ver que estamos mal, nos inquieta, nos contrista y nos damos cuenta que algo hicimos mal. Entonces eso nos lleva corriendo a ese altar delante del Señor para entregarle eso que está mal o para que aún nos termine de poner a luz cuál es la situación con la cual lo hemos ofendido para poder volvernos a Él. Pero también a veces por medio de los ministros, de los hombres y mujeres de Dios, Dios nos expone la situación para que podamos volvernos. No fue así el caso de Saúl, porque Saúl reconoce y le dice, bueno, sí, la verdad que sí, tuve una obediencia selectiva, hice caso en lo que yo quise y en lo otro hice como mejor me pareció. Entonces eso obviamente no le trajo ninguna consecuencia buena, como toda mala obra justamente tiene su consecuencia. Entonces, una de las cosas que quería marcar, que no tiene que ver solamente el pecado, cuando hablamos de pecado, con hacer lo malo delante del Señor, hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, sino que también estamos pecando cuando no hacemos lo bueno. Deshonramos a Dios cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. O sea que no se trata solamente de desobedecer a Dios en cuanto a la práctica de lo malo, sino que tiene que ver con esto de evitar hacer lo bueno, ¿no? A veces decimos, bueno, yo la verdad que no molesto a nadie, trato de honrar a Dios, lo obedezco, voy al culto, aún sirvo al Señor, pero bueno, hay un montón de cosas buenas que
estarían al alcance de nuestra mano y no determinamos en el corazón hacerla. Y eso también se cuenta como pecado. Eso también son ramas secas en nuestra vida que hay que limpiar, hay que despojar, porque como todo rama seca, bueno, empieza a haber la posibilidad de empezar a anidar bichitos, ¿no? Que vengan a comerse no solamente esas ramas o que vengan a habitar ahí, sino que también sean de plaga y sean de contraproducentes para el desarrollo de toda la plantita, de todo el árbol. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación de que dice de que Saúl se volvió con lo mejor del anatema, sabemos que el anatema es algo que está dedicado para destrucción, es algo prohibido por Dios, es un objeto que trae maldición, ¿no? Entonces, pensaba en que retener lo que Dios nos pide desechar o poner en segundo lugar algo que el Señor, o no poner, perdón, en segundo lugar, algo que el Señor está diciendo, esto no está mal, está bien que lo hagas, está bien que lo practiques, está bien que inviertas tiempo en esto, pero el primer lugar lo debo tener yo. Entonces, retener algo que Dios pide desechar, no ser diligentes en poder averiguar si hay algo que debo desechar y que a Dios no le agrada, entonces por tanto lo sigo teniendo en mi vida y en mi casa. Si hay algo que puse en primer lugar antes que al Señor, que no se trata de que sea anatema o algo malo, pero ¿qué pasa? Se termina convirtiendo en algo malo cuando lo pongo en primer lugar porque se convierte en un ídolo. Entonces, esas cosas son las que tenemos que analizar de manera espiritual en nuestra vida porque pueden ser un impedimento para el renuevo en nuestras vidas y en nuestra casa. Un tremendo impedimento. Saben que apegarse a cosas y ponerlas por encima de Dios, justamente eso produce y desarrolla idolatría. Y cuando nos queremos dar cuenta, bueno, Dios ya pasó al último plano, hasta el punto de que me da lo mismo si me congrego, si no me congrego, si leo la Escritura, si no la leo, si estoy en la presencia de Dios o no. Da lo mismo, lo tenemos como algo secundario, lo tenemos como un complemento, ¿no? Y la realidad es que el Señor no es complemento de nada, el Señor es nuestro todo. Y desde ahí parten todas las cosas que podamos hacer, buenas aún delante del Señor y que el Señor las apruebe, y tenemos la posibilidad de desechar lo malo. Toma lo bueno, desecha lo malo. A veces tenemos en cuenta esto para cuando vemos alguna situación que decimos, bueno, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo en actitudes de otros, que está bien aplicado, pero también hay que aplicar en esto, en tomar lo bueno del Señor, y el tomar lo bueno del Señor a diario nos permite desechar lo malo. Entonces, si no nos acercamos a ese trono de la gracia para estar a cuentas con el Señor, en comunión con Él, para poder recibir todo lo bueno del Señor, que aún caminar bajo esa luz de su palabra nos hace mirar lo que está mal y poder desecharlo, tiene que ser, digamos, un hábito en nosotros. ¿Para qué? Para que nada se convierta en un ídolo para nosotros. Cuando pensaba en esta situación de idolatría, la palabra de Dios me llevaba ahí al Salmo 115, se lo leo en la Biblia de las Américas, Salmo 115, a partir del versículo 1 vamos a leer. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, prestemos atención a este versículo, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, exhorta la palabra, confía en el Señor.
Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Por qué el versículo 9 nos exhorta a confiar en el Señor y que Él es nuestra única ayuda y escudo? Porque dice que aquellos que idolatran, que ponen en primer lugar otras cosas, que confían en otras cosas primeramente antes que en el Señor, o que ponen actividades, hábitos, vamos a llevarlo a este plano, ¿no? Nosotros, porque quizás usted me va a decir, bueno, yo no fabrico ídolos de cerámica, no tengo esos objetos en mi casa, yo entendí lo de la idolatría en cuanto a toda la santería y todas esas cosas, yo entendí que eso está mal, que eso es anatema en mi casa, que trae maldición, que son conductores, ¿no? Que aperturan un portal espiritual contrario, yo lo entendí, no quiero maldición en mi casa, yo todo eso lo deseché. Bueno, está bien, pero a veces pasamos a un plano de idolatría cuando ponemos en primer lugar otras cosas, aún los ministerios mismos, aún nuestros anhelos ministeriales. Pueden ser personas, pueden ser hábitos que tenemos, pueden ser profesiones. Primero hago todo esto, después Dios. Primero mi vida, después Dios. Primero mis anhelos personales, después Dios. Y la realidad es que si Dios nos da ministerio, si Dios nos llama a algún servicio, nos permite desarrollar algún privilegio en la casa de Dios, permite que seamos de bendición para otros, qué bueno hacerlo en orden y decentemente, porque como dice la Escritura, porque aún la poda permite que el desarrollo y el crecimiento del árbol y esos renuevos que reciben sean en orden. Entonces, si Dios nos llamó, si Dios está permitiendo que llevemos adelante tareas espirituales y demás, qué mejor que poner al Señor en primer lugar para que todo se haga a la manera del Señor y bajo su perfecta voluntad, bajo su dirección. Siempre. Cuando veía esto, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque muchas veces pasa esto. Podemos encontrarnos con personas que no entienden, que se les puede explicar hasta con dibujo animado, pero a veces no entienden la voluntad del Señor. Personas que no escuchan cuando son aconsejadas, cuando se les da una dirección, una guía, un consejo, no escuchan, es como que el oído está tapado, está anulado. Y cuando uno habla parece como que están en otra. Nunca le pasó hablar con alguien y que esté recontra colgado y uno está aconsejando y tratando de ayudarlos para sacarlo de la situación y nada. Y nos damos cuenta por ahí que nada, fue caso omiso porque nunca se puso en práctica nada de lo que se le aconsejó, por ejemplo. Entonces, o dice que tienen boca y no hablan. Muchos cristianos que creen en el Señor y aman al Señor, pero no hablan del Señor. Callan, ocultan, dicen, no me sale una palabra, no sé. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, dice que todos los que están en idolatría, todos los que confían y ponen en lugar otras cosas antes que al Señor, son iguales a los ídolos de piedra, a los tallados a mano, a los tallados en madera, que no pueden percibir, no tienen discernimiento, no crecen, siempre están en la estatura con la que se los esculpió, ¿no? Son duros, dura. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Y bueno, tiene que ver con esto. No hay un renuevo, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no se entiende la perfecta voluntad del Señor, o al menos no se entiende de dar el primer paso en desarrollarla, porque justamente hay otras cosas en primer lugar que hay que desechar y tiene que haber una limpieza en el corazón. No se puede poner, digamos, vino nuevo en un odre viejo. Entonces hay que preparar ese corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, inclusive este renuevo precioso que antes de su venida el Señor nos está ministrando, ¿no? Para que nos pongamos a cuenta con Él. Yo buscaba con respecto a la utilidad de la poda, ¿no? Bueno, lo que tenía que ver con la definición, pero también la utilidad que tiene la poda. Y mire qué interesante lo que dice. Dice, la poda es para quitar lo que no sirve.
y así la planta tome fuerza para crecer de forma sana y ordenada. ¿Es necesaria la poda? Por algo el Señor en la Escritura lo dejó plasmado, que la poda es necesaria. Y dice que es para que la planta tome fuerza y crecer de forma sana y ordenada. Quien no permite la poda en su vida va a vivir en desorden, va a vivir en confusión, va a vivir con enfermedades a nivel espiritual, ¿no? Entonces, qué relevante es que nos permitamos, ¿no? Cada uno de nosotros aún autoexaminarnos y decir, ¿me estoy dejando podar? ¿Estoy permitiendo la poda del Señor en mi vida? ¿Estoy entendiendo la imperiosa necesidad de ser podado? ¿Estoy entendiendo que para recibir ese renuevo del Señor necesito estar preparado? ¿Necesita estar preparada mi casa? Bueno, dice, existen diferentes tipos de poda. La poda de limpieza es la más frecuente y debe ser la más frecuente. Consiste en sacar las ramas que están secas, las ramas que no sirven, que van a traer bichitos y que lo único que hacen es, hacer ahí, digamos, bulto, que hay amontonamiento de ramas, pero que en la realidad no tiene ningún beneficio de nada. Entonces, dice que la poda de limpieza es y debe ser la más frecuente. Hay que sacar las ramas secas. Y después está la poda de formación. Por su parte, se lleva a cabo para lograr que el árbol adopte ciertas formas en particular y nada más parecido con la realidad espiritual y con lo que está plasmado en la Escritura, ¿no? Esa poda de limpieza que nos va a permitir sacar todo lo que nos sirve, todo lo que molesta, todo lo que puede ser caldo de cultivo para todo lo malo, todo lo que puede ser, lo que puede anidar cosas que son ajenas al Señor y que pueden ser contraproducentes para nuestra vida espiritual. Entonces, debe haber poda de limpieza delante de la presencia del Señor, ahí en el trono de la gracia, presentando nuestra situación. Debe haber poda de limpieza cuando recibimos una corrección o una palabra, un consejo, una enseñanza de parte del Señor, mediante una predicación, mediante un discipulado, mediante la lectura de la palabra, mediante un consejo de un hombre, una mujer de Dios. Bueno, ahí es donde tenemos la oportunidad de dejarnos podar. Porque puede venir la poda, puede venir esa palabra para podarnos, pero nosotros rechazarla como Saúl. Saúl tuvo la oportunidad de ser podado, tuvo la oportunidad de reconocer, arrepentirse y volverse al Señor, y su reino iba a ser confirmado, pero como él no hizo caso omiso, la realidad es que terminó siendo desechado. Claro que tenía la oportunidad de ser bendecido, de ser honrado hasta el día de su muerte como rey de Israel y como hombre de Dios, pero lamentablemente no se dejó podar. Si nos disponemos a la poda, seremos fieles transmisores para nuestros hijos también. Hay que transmitírselo, por eso es necesario permitir que la poda sea desde casa, para que haya ese renuevo verdaderamente en nuestra casa, de manera integral para todos. Entonces, si nosotros permitimos que el Señor nos pode, ¿no? También tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos por medio de los límites, por medio de la disciplina, por medio de la corrección, ¿no? Respecto a las malas obras. Lo que está mal y hay que corregirlo. Hay que poner límites antes de que haya una mala obra, porque los límites son prevención, son cuidado, son formación del carácter de nuestros hijos. Todas esas cosas tienen que ver con transmitirle esta poda. Si nosotros no nos dejamos podar por el Señor, nuestros hijos van a estar a la deriva porque no les vamos a estar impartiendo esto de la corrección, de la disciplina, del dejarse enseñar, ¿no? No tiene que ver solamente con el límite, la corrección y la disciplina sobre la mala obra, sino que tiene que ver con esto también de promover espacios donde ellos puedan desarrollar la práctica de las buenas obras, para que también eviten lo malo, ¿no? Porque como dijimos al principio, no se trata solamente de hacer lo malo, sino de no hacer lo bueno también. Entonces promover que ellos puedan desarrollar las obras justas.
¿no? En los cultos, cuando están en los cultos, enseñarle cómo se tienen que manejar en la casa de Dios, cómo tienen que caminar en la casa de Dios, el respeto por el espacio consagrado para el Señor, en la escuela bíblica, en los discipulados, a los jóvenes, en el servicio a Dios, ir marcándoles cómo llevarlo adelante mediante obras justas, aún en la escuela, cuando ellos van al colegio. No solamente tiene que ver con la corrección, con la disciplina y con los límites, sino también de generar esos espacios. Miren, la vez pasada estaba por hacerme una extracción en un laboratorio y tenía que hacerme un análisis y había una familia con una nena pequeña, ¿no? Que estaba ahí por también hacerse una extracción de sangre y bueno, se ve que en ningún momento esos papás le avisaron a esa criatura a qué fueron a ese lugar. Entonces, al momento de entrar al box para hacerse la extracción, se encontró con una aguja, con 2 enfermeras, bueno, un escándalo, porque la realidad es que la nena estaba re bien afuera. Cuando entró y se encontró con esa situación, se asustó un montón y la realidad es que obviamente entró como una especie de ataque de pánico, ¿no? Entonces yo pensaba y digo, qué negligentes que somos a veces los papás, porque requiere toda una preparación, sobre todo cuando son chiquitos, explicarles a qué van a ir a ese lugar donde van a ir, para qué beneficios hay, ¿no? Del lugar en donde van a ir. Por ejemplo, bueno, te van a sacar sangre, hay un beneficio porque te van a hacer un estudio para chequear que esté todo bien, o para curarte, o para lo que sea que se haya ido y que hayan pedido, ¿no? Esa orden médica. Entonces digo, qué diferente hubiese sido si esos papás lo hubiesen avisado. Estuvieron todo el tiempo por ahí con los dispositivos, llamaron a la criatura y bueno, se encontraron con que la criatura no sabía ni a qué había ido a ese lugar. Si bien estamos poniendo un ejemplo natural, pero esto es aplicable a todo. Nuestros hijos deben saber que existe la poda de parte de Dios y es por medio de los padres muchas veces, por medio de estos límites que lo van a cuidar, porque por medio de los límites, la corrección y la disciplina, lo que se busca, lo que se anhela como papás, lo que se está fomentando es que ellos crezcan sanos, que se desarrollen de manera ordenada, con los valores del Señor, fuertes, fortalecidos, ¿no? No así nomás, ¿no? Una crianza de que bueno, que más o menos se arreglan como puedan, porque tenemos todas las herramientas para que así sea. Entonces, realmente, vamos a hacer casas que reciben el renuevo, porque estamos entendiendo cómo, por dónde ir, ¿no? Y cómo nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo saber que las ramas que tengo que podar en mis hijos? ¿Cómo ser una herramienta útil de parte del Señor para que las ramas que nos sirven en mis hijos sean podadas? ¿Cómo las identifico? Lea la Escritura, estudie la Escritura, prestemos atención en cada predicación, en cada mensaje, en cada enseñanza virtual, en cada consejo que está recibiendo. Preste atención y trasládelo, porque usted no va a guiarse de que si su hijo o su hija es bonito, tiene buenas notas, se porta bien, tiene muchos amigos, es servicial. No, filtre por la palabra cómo va desarrollándose y se va a ir dando cuenta cuáles son las ramas que deben podarse para que puedan tener un crecimiento sano. Esto no va a empezar a identificar. Aún el Señor como papá nos da ese discernimiento de palpar, ¿no? De darnos cuenta, aún sin que nos manifiesten o aún sin que nos cuenten, que hay ramas secas que deben ser podadas. Nos damos cuenta. Entonces empezamos como el profeta Samuel. ¿Qué son? ¿Qué es el balido de esas ovejas que estoy escuchando? ¿Qué es eso que estoy escuchando por ahí? Esos ruidos raros. ¿Qué está pasando, no? Hay ese discernimiento de darse cuenta que por más que, por ejemplo, como Saúl se presentó y no dijo, bueno, mirá que vine con el carro lleno de cosas. Saúl se presentó como si nada y el profeta le dijo, acá hay algo que no me está cerrando, ¿no? Hay algo que está mal, hay algo que tiene que ver con una desobediencia. Hay algo que tiene que ver con una obediencia a medias y la obediencia a medias es desobediencia.
Entonces el Señor nos da ese discernimiento espiritual cuando estamos podados por Él, porque estamos creciendo sanos, fuertes, ¿no? Y con ese discernimiento para darnos cuenta aún de lo que nuestros pequeños no nos van a contar, lo que nuestros jóvenes no se atreverían a contarnos, porque justamente, bueno, tienen sus luchas, tienen sus situaciones, pasan por situaciones que los avergüenzan o quizás tienen temores, tienen complejos, y que nosotros como papás, si estamos ahí a tiro con el Señor, con toda seguridad, vamos a poder ayudarlos a salir de esa situación también, sea cual fuere, ¿no? Hay que verificar y supervisar, como nos enseñaba el pastor el domingo, ¿no? Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de nuestra mente va a venir por medio de todo lo demás, porque no podemos ser renovados en nuestra mente si primeramente, como dice el versículo 1 de Romanos 12, no nos entregamos primeramente nosotros como instrumento de adoración al Señor, como sacrificio vivo delante de su presencia, para que ser limpiados, para ser podados y recién ahí poder renovar nuestra mente mediante la palabra, ser transformados, y no solamente ser renovados mediante la palabra, sino primeramente escogiendo no adaptarnos a este mundo, a las modas, a lo que hacen los demás, a la forma de la crianza de los hijos del vecino, de la escuela, aceptar todo lo que dicen en la escuela, total, bueno, está bien, yo los cubro en oración, pero la realidad es que está bien cubrir en oración, pero también tiene que haber una ministración que pode todo lo que le quisieron injertar, ¿no? Que no corresponde a la vid verdadera. Amados, hay tantas ideologías, tantas cosas que se están, con las que se quieren adoctrinar a nuestros hijos, y la mejor manera de implementar el perfecto diseño de Dios para la familia en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo familiar, es instruyéndolos en el camino del Señor, es estando atentos, es estar verificando cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable, la perfecta, a la que nos tenemos que direccionar cada día y trasladar a cada uno de nuestros hijos. Cuando en nosotros hay sobrecrecimientos, cuando en nosotros hay ramas secas que no sacamos, eso nos impide ver la condición primeramente nuestra, por supuesto que menos vamos a ver la de nuestros hijos, menos vamos a ver la gravedad, porque a veces uno piensa y digo, ay, no está viendo la gravedad de lo que está permitiendo, no se está viendo la gravedad de no tomar el consejo, no está viendo la gravedad de no dejarse podar, no la está viendo. Entonces, ¿qué decíamos al principio? Que aquel que pone en primer lugar otras cosas y no confía en el Señor tiene ceguera espiritual. Y la ceguera es una consecuencia de la idolatría, que es lo que vimos al principio. Entonces, amados, es imprescindible la poda para que haya renuevo. No puede ser de otra manera. Juan 15, en la Nueva Versión Internacional, versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ay, miren qué importante esto, porque dice, toda rama que en mí no da fruto. Pueden haber ramas, pero que no dan fruto. Cuidado con eso. Porque dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, acá habla el Señor de la necesidad de la poda, y nos está diciendo también, no solo nos muestra la necesidad de la poda, sino también de que la poda y el fruto es una evidencia de estar y de permanecer en la vid, ¿no? La poda y los frutos evidencian que soy hijo y que estoy siendo podado y que estoy permaneciendo y estoy dando cada vez más fruto y cada vez crezco más sano, más fuerte, ¿no? Cuando hay debilidad o cuando hay sobrecarga, no se está cargado, trabajado, ¿no? Ahí te das cuenta de que no hubo poda. Por eso dice, vengan a mí, los que están cargados y trabajados,
y yo los haré descansar. Porque nos va a limpiar, nos va a sacar la rama seca, todo lo que no sirve. Entonces, si hay carga que nos puede llevar a una curvatura espiritual, que nos hace ver solo lo terrenal, tenemos que entender que necesitamos poda. Si hay debilidad, el hecho de no podar las ramas que no sirven debilitan al árbol. Hay que podarla. Estoy débil, no puedo con esto y quiero desistir y ya estoy cansada. Bueno, hay que dejarse podar porque son síntomas de falta de poda. No de ausencia, porque el Señor viene con las herramientas para podar, pero muchas veces salimos corriendo y lo dejamos con la herramienta en la mano. Amén. Entonces, como hijos de Dios debemos anhelar la poda, debemos no solo anhelarla, sino aceptarla, porque a veces decimos, sí, dígame, pastora, usted corríjame, sí, pastor, dígame, porque yo la verdad que necesito que me digan, que me guíen, pero a veces cuando llega el momento de la corrección, nada, o dice, sí, bueno, es verdad, lo tomo para mi vida y no se ven los frutos, no recibió la poda, o pasa de que hay enojo, y ese enojo trae una amargura, que si no me hice responsable en dejarme podar con esto, menos con todo lo demás. Entonces hay una separación. Entonces están las herramientas de poda ahí y el árbol que está cada 2 por 3 saliendo corriendo. Entonces miren qué importante es anhelar la poda, aceptarla, y esto, aceptarla requiere tomar la corrección, dejarse enseñar, dejarse guiar y llevarlo a la práctica. Eso es un hijo que está aferrado a la vid. Anhela la poda, toma la corrección, se deja enseñar, se deja guiar y pone en práctica, mal que le pese, mal que le cueste, lo va a hacer igual porque entiende que va a traer bendición, que va a traer renuevo a su vida y a su familia. Para terminar, ¿aceptamos la poda cuándo? Primeramente, obedecemos la palabra. Juan 15:10 dice en versión internacional, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, estamos encaminados y aceptamos la poda en nuestra vida y para nuestra casa cuando obedecemos sus mandamientos. No nos son gravosos, los obedecemos porque queremos honrar al Señor, queremos amarle. Pero hermana, entonces, cuando peco, ¿cómo hago? Hay que ir a la poda. Ninguno podemos decir que no vamos a pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos que dejarnos limpiar para que siga el proceso de la poda, sacar lo que nos sirve para que haya un renuevo, para que haya un brote nuevo. 2, nos dejamos enseñar. Juan 15, versículo 8, todo del mismo texto, de la vid verdadera y de las ramas, ¿no? Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, estamos verdaderamente aceptando la poda cuando nos dejamos enseñar. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Yo esto ya lo sé, yo esto ya me lo enseñaron. Bueno, ya lo sabía. Bueno, el árbol se conoce por los frutos. ¿Amén? Y son frutos buenos y frutos permanentes, no de temporada. Entonces, la realidad es que justamente, dice, el discípulo justamente quiere decir aprendiz. Y vamos a ser discípulos del Señor hasta que Él venga. Y ser discípulos del Señor también es trasladable a ser discípulos de las personas que nos están enseñando, que nos están transmitiendo la voluntad de Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, que es importantísimo chequear, ¿no? Y verificar de que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces eso nos da seguridad, porque a veces podemos decir, no me dejo enseñar porque la verdad que no confío en nadie, porque la verdad que me hicieron mal y porque estoy lastimado y porque esto y porque aquello. No hay excusa, porque la realidad es que, bueno, sí, van a haber situaciones donde pudimos haber tenido malas experiencias, claro que sí, vemos que los frutos no son lo que esperamos, pero el Señor enseguida se provee de cordero. Enseguida nos va a mandar provisión de lo que estamos necesitando porque el Señor conoce los que son suyos. Entonces siempre en humildad, despojarnos de amargura, de enojo, de falta de perdón, que es pecado,
y presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor para poder recibir esa provisión bendita que nos va a afirmar y nos va a posicionar para que podamos tener ese renuevo precioso de parte del Señor. El número 3 es, aceptamos la voluntad de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, quien acepta la poda, acepta la voluntad de Dios. Separados de Dios no queremos hacer nada, porque no vamos a hacer nada bueno. Entonces, cuando quiero ser podado, acepto la voluntad de Dios. Permanecer en Él habla de que si no me separo, yo simplemente me voy a direccionar constantemente en hacer su voluntad. No la mía, no como a mí me parece, no como tengo ganas, no como me gustaría a mí, sino que la realidad es que, Señor, aunque no lo entienda hoy, yo quiero hacer tu voluntad y quiero dejarme podar. Esa es la actitud para poder recibir ese renuevo de Dios en nuestra vida y en nuestra casa. Y cuarto, aceptamos su soberanía. Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aceptamos su soberanía. Él nos escogió. Él nos compró con su sangre preciosa y no para que nosotros nos manejemos conforme a nuestras voluntades y deseos, sino que para que aceptemos su plan, para que aceptemos sus propósitos en nuestra vida y no solamente eso, sino para que trabajemos en conocer cuáles son y direccionarnos en pos de ello. Dice, los comisioné. Entonces, Señor, en tu soberanía vos me escogiste, tu gracia me perdonó, me abrazó, me dio una nueva oportunidad para que yo después disfrute de la vida como me parece. No, acá dice, los escogí y los comisioné para que vayan y den fruto y el fruto perdure, permanezca, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me tengo que dejar podar. Aceptar la soberanía del Señor es poner en práctica todo lo que yo recibo, ¿no? En consejo, en mensaje, en palabra de Dios, en oración, todo lo que voy recibiendo, ¿para qué? Para poder ser podados por el Señor y que podamos tener un desarrollo sano, un renuevo sano, ¿no? De parte del Señor. Esto, amados, como les dije al principio, requiere un corazón limpio y entregado en sacrificio solamente al Señor. Es entonces que podremos caminar así, en pos de su perfecta voluntad. Así verdaderamente seremos plantío del Señor. Y la realidad es que tendremos posibilidad de ser pastoreados por el Señor. ¿Cuándo? A veces no. Siempre, dice la Escritura. Siempre. El Señor nos pastoreará siempre. Y vamos a tener, ¿no? La posibilidad constantemente de ser renovados hasta que Cristo venga. Que a partir de hoy podamos entender que necesitamos desechar todo lo que está lo que le quita el primer lugar a Dios, ponerlo a Él en primer lugar. Eso va a implicar un trono de la gracia continuo, no solamente para nuestras vidas, sino para la de nuestros hijos, para quienes amamos. Amados, y terminando, no quiero cerrar sin antes decirle que esto del trono de la gracia, la Escritura dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Entonces, qué bueno que si nosotros nos estamos renovando a imagen y semejanza de aquel que nos creó, qué importante es poder entender de que aquellos que se acerquen a nosotros como sacerdotes que somos, ¿no? Cada uno de nosotros ejercemos un sacerdocio en casa, y ni hablar de los que estamos delegados como ministros, ¿no? De poder impartir esta confianza y que nuestros hijos puedan acercarse confiadamente a nosotros, para que nosotros seamos transmisores de ese trono de la gracia, para que hallen el oportuno socorro, para que puedan encontrar un consejo, encontrar esos
esas enseñanzas, esos límites. Hermano, no hay nada más precioso de aprovechar el tiempo con nuestros hijos, de sentarnos a enseñarles, de sentarnos a corregirles, de sentarnos a mostrarles cómo se tienen que manejar en su vida cristiana de manera que a Dios le agrade. Es un tiempo precioso y que la realidad que si no lo invertimos nosotros con nuestros hijos, lo está invirtiendo el mundo y aún invirtiendo millones de dólares en adoctrinar a nuestros hijos en todo lo contrario al Señor. Entonces, es un tiempo de renuevo para nosotros de manera personal y para nuestras casas, que verdaderamente podamos ser casas que reciben el renuevo de parte de Dios para este tiempo y den fruto al 100 por 1 y frutos que verdaderamente se multipliquen y no solo se multipliquen, sino que también permanezcan. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente nos guías a toda verdad, nos sacas de confusión, nos sacas del error, nos direccionas, nos afirmas en tu buena voluntad. Dios mío, te rogamos en esta noche que podamos ser casas que anhelemos con todo el corazón tu renuevo. Que seamos casas que empecemos a desarrollar la bendición de aceptar la poda, de recibir el maravilloso renuevo que viene de tu presencia, que viene de tu palabra, que viene por el poner en práctica cada uno de tus consejos, de tus mandamientos, de poder obedecerte, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para ponernos a cuenta contigo en esta noche, Señor. Queremos presentarnos como sacrificio vivo, con un corazón limpio, Señor. Trae un manto de arrepentimiento sobre nuestras vidas, que podamos ver, Señor, que podamos desechar todo lo que quizás por un montón de situaciones, por distracciones aún, pusimos en primer lugar y te quitamos a ti, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos en el nombre de Jesús podamos ser direccionados tras tus pasos, Señor, tras tu presencia, que podamos asirnos de ti como tú te asiste de nosotros en un momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por este refrigerio. Gracias, Señor, por la bendición de tu renuevo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.
quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti.